Hola, bienvenida a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorías.co. Comillas. Un ingeniero es un ser humano que proviene de la naturaleza, por eso le brinda honores al inventar. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita hallar el producto entre dos matrices. Recuerde que para efectuar el producto entre dos matrices, entonces el número de filas de una matriz debe ser igual al número de columnas de la otra matriz. Y los datos deben ser del mismo tipo. Planteamos la solución en un programa de 43 líneas. En las 5 primeras líneas incluimos las librerías estándar del lenguaje, es decir, las librerías del sistema. Recuerde que una librería contiene funciones que se usan dentro del programa. Entre las líneas 9 a 43 vemos el espacio de trabajo llamado producto matrices. Dentro del espacio de trabajo vemos la clase program. Una clase es una entidad con métodos y atributos. Esta clase está entre las líneas 11 y 42. Dentro de esa clase, entre las líneas 13 a 41, vemos el método main. El main es el método principal del programa. Cuando el programa compila, se incluye en la librería, se mira el espacio de trabajo usar y se busca el main, es decir, el método principal, o sea, el inicio del programa. Dentro de este método, en la línea 15, declaramos una matriz llamada A de tamaño de tipo entero y de tamaño 3×2. Lo inicializamos con 6 valores. En la línea 16 declaramos una matriz llamada B de tamaño 2×3. Lo inicializamos con 6 valores. Recuerde que una matriz es una estructura de datos. Una estructura de datos permite almacenar información de manera temporal mientras se ejecuta el programa. Es decir, acá estamos reservando espacio de memoria RAM. En la línea 17 también declaramos una matriz de tamaño 3×3, que será la matriz resultado. En la línea 18 declaramos dos variables de tipo entero, la variable C y la variable suma. Las variables de tipo entero solamente almacenarán valores numéricos enteros y no decimales. Vamos entonces a efectuar el producto de las matrices y almacenarlo en la matriz resultado. Por eso usamos ciclos o estructuras repetitivas entre las líneas 20 a 32. Una estructura repetitiva permite ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de computador. Línea 20, un ciclo for cuya variable controladora es la i, va a empezar de 0 y va a ir hasta 2, es decir, i menor a 3. Se incrementa de 1 en 1, i más es similar a i le asigna i más 1. Dentro de este ciclo, en la línea 22, a la variable c le asigna 0. Entre las líneas 23 a 31 vemos un ciclo while, cuya condición es mientras c sea menor a 3, ingresa al ciclo. Línea 25, a la variable suma le asigna 0. Entre las líneas 26 a 27 vemos el ciclo for, variable controladora j, empieza en 0, va a ir hasta 1, es decir, j menor a 2, y la j se incrementa de 1 en 1. Dentro de este ciclo, línea 27, la variable suma le asigna suma más la matriz A en la fila I columna J por la matriz B en la fila J columna C. Mire que este segundo ciclo este tercer ciclo for no tiene llaves de apertura y de cierre. Eso es porque solamente tiene una línea de código en su interior, por eso se omite poner estas llaves. Y en la línea 29 a la matriz resultado en la fila I columna C le asigna suma. Suma ya es el resultado de haber multiplicado toda una fila por toda una columna. Ese resultado se almacena en una posición de la matriz resultado. En la línea 30 se incrementa la variable C, es decir, le asigna C más 1. Luego al salir de estos ciclos, entonces ya solamente resta por imprimir la matriz resultado. Para eso usamos dos ciclos for, línea 34, variable controladora i, línea 35, segundo ciclo, variable controladora j, y línea 36, imprimimos
usando el método write. El método write permite mostrar información por consola para que se visualice a través de la pantalla. Entonces escribimos console.write paréntesis y dentro de esto entonces escribimos entre comillas dobles el texto a mostrar. Se puede mostrar texto o variables. Para separar el texto de las variables usamos el símbolo de suma. El texto debe ir entre comillas dobles. En este caso imprimimos un \t, que es un tabulador, o sea un espacio largo. También imprimimos la matriz resultado en la fila I, columna J. Estamos imprimiendo la matriz resultado por filas. La línea 38 imprime un write line, es decir, un salto de línea, o sea un enter, un \n. Esta línea no hace parte del segundo ciclo, sino del primero, el de la variable controladora I. Por eso está imprimiendo una fila, luego un enter, luego otra fila, luego otro enter, para dar la forma de matriz. Mire entonces cómo se efectúa el producto de dos matrices. Se va multiplicando toda una fila por toda una columna. Y ese resultado se va almacenando en otra matriz. Por último, en la línea 40 usamos el método readKey. Este método permite indicar al compilador que espere un ingreso de entrada de carácter de teclado, lo cual permite que cuando el programa compile la ventana de ejecución no se cierre automáticamente. Esta fue la tutoría del ejercicio: crear un programa que permita efectuar el producto entre dos matrices. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y a valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, somos tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de